Hola chicos, en este video vamos a continuar con la demostración del teorema local de la primitiva que comenzamos a demostrar la clase pasada. Entonces, para comenzar esta clase, desde luego vamos a recordar un poco lo que hicimos en la sesión anterior y por lo tanto, pues vamos a recordar el enunciado del teorema. Entonces, el teorema local de la primitiva nos dice lo siguiente. Vamos a tomar Z0, un número complejo fijo, y vamos a tomar un número real positivo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tomar a R como un número real positivo. ¿Okay? Entonces, si f es una función que está definida en el disco con centro en Z0 y de radio R a los números complejos, y es una función analítica, desde luego analítica en el disco, entonces existe una función f mayúscula definida también en el disco a los números complejos, de tal forma que f mayúscula es una primitiva de la función f, es decir, la derivada de f mayúscula evaluada en cada punto z del disco es igual a f de z, y eso es lo que vamos a demostrar, ¿ok? Entonces, en este caso, desde luego, esto nos quiere decir que la función f mayúscula es una primitiva, ¿verdad? Entonces, f mayúscula es una primitiva o antiderivada de la función f minúscula. Entonces, f mayúscula es una primitiva de f. Ok. La clase pasada comenzamos con la explicación de lo que íbamos a necesitar demostrar una vez definida esta función f. Lo que la vez pasada les expliqué es que para esta función f, una vez que ya sepamos quién es decir, una vez que ya la definamos, nos basta demostrar las siguientes dos identidades. La primera identidad es que la parcial de la función f mayúscula con respecto a y es igual a y veces la función f, y la segunda identidad es que la parcial de la función f mayúscula con respecto a x es igual a la función f. Esto de aquí nos iba a ayudar porque a partir de esto íbamos a poder obtener las ecuaciones de Cauchy-Riemann para la función f mayúscula, ¿verdad? Y por lo tanto demostrar que esa función es diferenciable en el sentido real y satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, por lo tanto es una función analítica. Y además, ¿verdad? Su derivada iba a ser igual a la función f a partir de estas dos ecuaciones de aquí. Eso nos permitía concluir las dos cosas que necesitamos, es decir, que la función es analítica, f mayúscula es analítica, y además su derivada coincide con la función f. La clase pasada demostramos esta primera identidad, es decir, que la parcial con respecto a y de la función f mayúscula es igual a y veces la función f. Esa parte la demostramos en esta diapositiva de aquí. Observen que aquí está, le pusimos como 1, ¿verdad? A esa parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí quedó demostrada a partir de esta diapositiva. Entonces, más o menos la técnica que utilizamos fue la siguiente. Para demostrar que la parcial de esta función f mayúscula coincidía con y veces la función f, pues desde luego necesitamos demostrarlo por, bueno, lo hicimos a partir de la definición, es decir, escribimos la definición de la parcial con respecto a y de la función f mayúscula a partir de este cociente, es decir, el cociente de f evaluada en z más i veces h, donde h es un número real distinto de 0, ¿verdad? Menos f de z entre h, y si a este cociente le restamos i veces la función f, ¿verdad? Si logramos demostrar que el módulo de esta diferencia está acotado por epsilon para cualquier epsilon, de tal forma que existe una delta mayor que 0, de modo que si el módulo de h es menor que delta, si logramos acotar esta diferencia superiormente por epsilon, entonces habremos demostrado
precisamente que la parcial de f mayúscula con respecto a y coincide con y veces la función f, ¿verdad? Eso es lo que hicimos, eso es lo que comenzamos a hacer la clase pasada, y desde luego todo esto comienza demostrando, o más bien definiendo, quién es nuestra función f mayúscula. Y entonces lo que yo les había dicho es lo siguiente. Entonces la pregunta era, ¿quién es esa función f mayúscula, verdad? Eso es lo que comenzamos argumentando. Entonces la pregunta era, ¿quién es esta función f? Esa es la primera pregunta importante. ¿Quién es nuestra función f? Y entonces lo que hicimos fue definir f a partir de la siguiente trayectoria. Para cada punto z que yo me tome en el disco, por ejemplo, tomamos como z este punto de aquí, no sé si lo recuerden, lo hicimos para este punto z particular, aunque en realidad es un z arbitrario, ¿verdad? Para cada uno de esos z's, ¿verdad? Como yo tengo que el disco es una región, es decir, es un abierto y conexo, pues desde luego que yo puedo encontrar una trayectoria que una al centro con ese punto z. Más aún, fíjense que puedo elegir una trayectoria de la siguiente forma. Puedo elegir la trayectoria como una trayectoria que está formada por un segmento paralelo al eje real y un segmento paralelo al eje imaginario. Es decir, si tomamos a z0 con las coordenadas x0 más y veces y0, tomamos este punto de aquí que es x más y veces y0 y tomamos este segmento, y después de x más y veces y0 tomamos el segmento que une este punto con z, que le vamos a asignar coordenadas x más y veces y. Entonces todo este segmento en morado, ¿verdad?, lo definimos como nuestra trayectoria gamma. De forma explícita, gamma está dada como la parametrización de estos dos segmentos, ¿verdad? Entonces lo que dijimos fue que precisamente nuestra gama de z, la voy a poner aquí del mismo color, nuestra gama de z iba a ser una trayectoria definida del intervalo cerrado 0,2 al disco, dada de forma explícita de esta forma. Ahora, argumentamos por qué esa trayectoria gamma de z en efecto es una trayectoria que se queda en el disco, ¿verdad? Esto lo argumentamos, y a partir de esa trayectoria gamma de z definimos la siguiente integral, es decir, a partir de esta trayectoria gamma de z definimos la función f como la siguiente integral. La función f definida del disco a los complejos como f evaluada en cada punto z del disco, lo vamos a definir como la integral sobre nuestra trayectoria gamma de z, ¿verdad?, de la función f de w diferencial de w, ¿verdad? Entonces esta función está bien definida y es una función bien definida, ¿verdad? Y lo que probamos es que para esta función f, ¿verdad?, se cumple esta identidad de aquí, ¿no? Entonces para aquí lo que hicimos fue tomar una epsilon mayor que 0, ¿no? Y hicimos algunas cuentas para poder acotar esto que necesitábamos, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos. Ya hicimos el trabajo de demostrar esa identidad para la parcial de la función f, ¿no? Y entonces ahora en lo que nos quedamos, no sé si lo recuerdan, es en demostrar la otra identidad, es decir, esta identidad de acá. Demostrar que la parcial de f mayúscula con respecto a x, ¿verdad?, es igual a la función f. Entonces hay que demostrar que la parcial con respecto a la función f, con respecto a x de la función f mayúscula, es igual a la función f. Entonces a este le pusimos, si no mal recuerdo, le pusimos 1. Entonces, pues desde luego a este le pondremos 2, ¿verdad? Entonces a este le pondremos 2. Entonces nada más permítanme ponerle este 2. Ok, entonces vamos a demostrar 2.
Ok, entonces vamos a ponerle 2. Entonces vamos a demostrar, por demostrar, que la parcial de la función f mayúscula con respecto a x es igual a la función f, ¿verdad? Entonces este sería nuestro segundo punto a demostrar. Y entonces la clase pasada, ¿verdad? Di una pequeña introducción al argumento que íbamos a seguir. El argumento que íbamos a seguir era el siguiente. Entonces, una vez más, ¿verdad? Para cada z que nosotros nos tomemos en el disco, desde luego hay esta trayectoria que nos une a z0, es decir, el punto el centro del disco, ¿verdad? Desde luego hay esa trayectoria que nos une a z0 con con el punto z. Eso es más o menos claro, ¿verdad? Pero lo importante es que además de esa trayectoria también nos podemos tomar otra trayectoria. ¿Cuál es esa otra trayectoria que nos podemos tomar? Pues podemos tomar, como es claro en el dibujo, podemos tomar la trayectoria que una a z con z0, o dicho de otra forma, que una a z0 con z, yéndonos por el otro lado. Es decir, si ahora nos tomamos el punto que tiene las siguientes... este de aquí, no sé por qué le puse z. Ok. No sé. Bueno, pero aquí recuerden que z0, sí, disculpen. Z0 debe ser el centro de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, a ver, creo que ya arruiné un poco el dibujo, pero... Ok, ya sé qué voy a hacer. Ahí está, un poco así. Ahí ya se ve más o menos que es el centro, ¿no? Ok, bueno, ahí está, es el centro. Entonces, a ver, si quieren lo hago explícito, ¿no? Que este es el disco, con centro en Z0 y de radio R, ¿verdad? Este de aquí. Es el disco sobre el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, desde luego, esto de aquí, pues esto de aquí mide R, ¿verdad? Entonces, ok. Bueno, a ver, entonces ahora sí, retomando la idea que les estaba diciendo. Entonces, esta nueva trayectoria que nos vamos a tomar es la trayectoria que está pintada en negro. Es decir, ahora nos vamos a tomar la trayectoria que une a Z0 con este punto de aquí. Este punto de aquí tiene coordenadas X0 más Y veces Y, ¿verdad? Entonces, este punto de aquí tiene esas coordenadas. Y si ahora uno este punto con Z, pues obtengo esta nueva trayectoria que le podemos llamar sigma. ¿Ok? Entonces a esta nueva trayectoria de aquí le vamos a llamar nuestra trayectoria sigma. Entonces observen que esta trayectoria sigma la podemos definir de hecho de forma explícita, ¿verdad? Y además podemos observar que en realidad por el lema de Bursat, ¿verdad? Si yo oriento de forma positiva este rectángulo, es decir, en este sentido hacia acá, al ser la función analítica dentro de este rectángulo, lo que nos dice el lema de Bursat es que la integral de la función f sobre este rectángulo es igual a 0. Pero todo este rectángulo, ¿verdad? Es la unión de estas dos. La frontera de este rectángulo, perdón, está parametrizado por la suma de estas dos trayectorias, de gamma de z y sigma de z. Eso quiere decir que eso nos va a permitir disculpen, parametrizar a la frontera a partir de este rectángulo, a partir de la suma de estas dos
trayectorias y por lo tanto las integrales van a coincidir. Es decir, integrar sobre la trayectoria gamma de z va a ser exactamente lo mismo que integrar sobre la trayectoria sigma de z. ¿Okay? Entonces, eso nos permite seguir continuando con la función f mayúscula como la definimos aquí, pero ahora cambiar la integración a través de la trayectoria sigma. Y eso nos va a dar como resultado poder demostrar la otra identidad. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a acomodar un poco las cosas que escribí aquí, nada más para que sea bastante claro todo lo que probamos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme poner esto de aquí así de forma clara. Ok, esto es así. Este punto de aquí es este, ¿no? Y entonces, ahora sí creo que ya va a quedar más claro el dibujo, espero. Este de aquí sería nuestra sigma de z, ¿verdad? Entonces, esta era la z de aquí. Ok, sigma de z. Muy bien, entonces este es el centro de la circunferencia. Entonces ahora sí la voy a insertar. Ok, más o menos, ahí está. Déjenme poner este aquí. Ahí está, ok, muy bien. Entonces esa va a ser la idea de lo que vamos a demostrar, ¿ok? Entonces, a ver, muy bien. Entonces, bueno, ok. Entonces ahora sí, vamos a ponerlo como una observación, ¿ok? Entonces, observación. ¿Ok? Entonces, muy bien. Para cada z que esté en el disco con centro en Z0 y de radio R, ¿okay? Vamos a definir la trayectoria sigma. Entonces definimos, ¿okay? Definimos la trayectoria sigma de Z, una trayectoria que va a estar definida del intervalo 0,2 al disco, ¿verdad? Y ahorita argumentamos por qué también está bien definida, repitiendo el argumento que vimos la vez pasada. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a definir esa trayectoria? Pues ya dijimos, ¿no? Podemos darla de forma explícita de la siguiente forma. Entonces, sigma sub z aplicado a cada t que está en el 0,2 lo vamos a enviar a los siguientes puntos. Lo vamos a enviar a x0 más y veces t por y más y0 más t veces y menos y0, ¿ok? Si nuestra t está en el 0,1. Esta parte de aquí está parametrizando, ¿no?, el segmento que les decía. Es decir, a ver, voy a volver a insertar la circunferencia y su centro, ¿no?, para que podamos trabajar de forma adecuada. Entonces, a ver, voy a volver a hacer el dibujo. Entonces, a ver,
Aquí tenemos el centro de nuestra circunferencia. Vamos a llamarle a este Z0. Ya saben, a este Z0 le vamos a poner coordenadas X0 más, le pondremos coordenadas X0 más Y veces Y0. Y si nos tomamos, por ejemplo, este punto de aquí como nuestro punto Z, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, no, mejor me voy a tomar el Z. Bueno, sí, lo voy a tomar aquí. Voy a hacer más grande la circunferencia. ¿No? Entonces, a ver, voy a tomar aquí el punto Z. Y este punto Z va a ser el punto con coordenadas X más Y veces Y. ¿Ok? Entonces, observen que ok, este de aquí lo voy a poner. Lo voy a poner mejor así. No sé qué estoy haciendo. Una disculpa. Lo que quiero es ponerlo de este lado. Ok, ahí está. Entonces ahora sí voy a borrar esto. Esto va a ser igual. Ok. Ahora sí. Ahí está. Ok. Entonces, fíjense que voy a tomar ahora como punto auxiliar, ¿no? Este punto de aquí arriba. Entonces, a ver. Voy a tomar como auxiliar este punto de aquí, que va a tener las siguientes coordenadas. Este punto de aquí va a tener coordenadas. Fíjense que al mantener la coordenada X fija, pues este punto de aquí tiene coordenada X fija, es decir, X0. Y al mantener la coordenada Y fija aquí en esta línea, entonces va a tener coordenada en y así, ¿verdad? Entonces esas son las coordenadas de ese punto de ahí, ¿ok? Y entonces ahora sí, con este punto de aquí ya puedo definir, más bien ya puedo dibujar la parte que les estoy diciendo que nos ayuda a parametrizar esta trayectoria de aquí. Entonces esta parte de aquí de la parametrización nos está parametrizando este segmento de aquí, ¿sale? Entonces este segmento de aquí es el que se está parametrizando con esta parte de la definición de sigma. Observen que en efecto, ¿verdad? Si t vale 0, fíjense que al tener t igual a 0, este término de aquí se simplifica, este término de aquí se simplifica y me queda x0 más y veces y0, este punto de aquí. Si t vale 1, ¿verdad? Si t vale 1, el y0 es el que se simplifica y entonces me queda lo siguiente. A ver, me queda... ¿Sí está bien parametrizado? Ajá. No, creo que no está bien, ¿verdad? Ok, a ver, si t vale 1, ¿no? Si t vale 1, esto de aquí se hace y más y0. Y0 se me va, pero me queda y, ¿verdad? Entonces no está bien parametrizado esto de aquí. Ok, ¿cómo lo arreglamos? Ok, a ver, vamos a revisar la parametrización. Seguramente este es el término que nos está faltando, que nos está fallando, ¿no? Entonces, ok, a ver, deme un minuto para pensar bien cómo parametrizar esta trayectoria, ¿no? Bueno, a ver, hagámoslo, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a ver, aquí lo voy a poner en sucio, ¿sale?
pues tenemos nuestro punto base, que es Z0, ¿no? Entonces tomamos a Z0 y sería más t veces, ¿no?, el vector de dirección, es decir, nuestro punto x0 más y veces y menos z0, ¿verdad? Es decir, tenemos a z0 más t veces x0 más y veces y menos x0 menos y0. De tal forma que nos queda lo siguiente. Observen que este x0 con este x0 se simplifica, este x0 con este x0 se simplifica, y entonces me queda lo siguiente, me queda z0 más t veces y por y menos y0. Si distribuimos t y cambiamos a z0 por su definición, me va a quedar x0 más y veces y0 más y veces t por y menos t veces y0, ¿verdad? Y entonces ahora sí, esto es lo que les decía. A ver, nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos queda x0 menos t por y0, ¿verdad? Más y veces y0 más t por y. A ver si lo que parametricé está bien. Entonces, si lo que hice en las cuentas está bien, esto nos debería quedar de la siguiente forma. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces sería x0 menos, menos t veces y0, ¿verdad? Menos t veces y0 aquí me falta una i, disculpen, claro. Aquí ya vi, ya me falta una i. Ok. Menos i veces y0, aquí está. Menos i veces y0. Entonces, sí, claro, ahora sí. Entonces, a ver, voy a repetir esto. x0 más i veces y0 más i por t y0 más menos, menos i menos i por t por y0, ¿ok? Y entonces sería, ahora sí, ya lo puedo corregir esto de aquí. Okay. Sí, si no, no me hacía, si no me estaba haciendo ruido, ok. Entonces ahora sí, me quedaría x0, ¿verdad? Fíjense, puedo factorizar la i de todos lados, i por y0 más t veces y menos y0, ¿no? Entonces, a ver. Ok, entonces a ver si lo escribí bien. Entonces sería lo siguiente, sería x0 más y veces, abro mi paréntesis, sería y0 más t veces y menos y0. Ok, siempre y cuando nuestra t esté entre el 0 y 1, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a checar si lo que hicimos está bien. Entonces, a ver, si t vale 0, este término de aquí ya dijimos que se simplifica. Aquí me falta un paréntesis. Este término de aquí se simplifica, entonces me queda x0 más y veces y0, en efecto, ¿verdad? Y si t vale 1, ¿no? Si t vale 1, nos queda este y0 con este y0 se simplifica, ¿no? Y me queda x0 más y veces y. Ok, ahí está. Entonces esto parametriza este segmento de aquí. Y ahora para el otro cacho, es decir, para el segmento que va de x0 más y veces y a x más y veces y, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo parametrizamos de la siguiente forma. Lo parametrizamos como x0 más t menos 1
multiplicado por x menos x0, ¿no? Más y veces y, siempre que la t esté definida en el intervalo 1 a 2, ¿verdad? Entonces aquí es 1 a 2. Entonces, a ver, vamos a borrar esto de aquí y vamos a corroborar que, en efecto, haya parametrizado de forma correcta. Entonces, a ver, si t vale 1, este término de aquí se hace 0 y entonces me queda x0 más y veces y, en efecto. Si t vale 2, ¿no? Si t vale 2, ese término de aquí se hace 1 y por lo tanto me queda x menos x0. x0 con este x0 se simplifica y entonces me queda x más y veces y. Aquí está. Entonces sí, en efecto ya la parametrizamos de forma correcta, ¿no? Entonces esta trayectoria de aquí es nuestra sigma de z. Y entonces, una vez que ya definimos esta parametrización, ¿no? La observación es la siguiente. Entonces para cada z, si definimos esta parametrización, ¿no? Entonces, por el lema de Gursat, entonces por el lema de Gursat, ¿no? En la versión que vio Hama, se tiene lo siguiente, se tiene que, ¿no? Se tiene que 0 es igual a la integral sobre la siguiente suma de trayectorias, observen. Sería la trayectoria gamma de z, ¿verdad? Gamma de z más, ¿verdad? O bueno, lo voy a poner así, menos sigma de z, ¿ok? De la función f de w diferencial de w, ¿no? Es decir, recuerden, nuestra gamma de z es la trayectoria que iba de aquí al punto con coordenadas x0, ¿no? Digo, perdón, x más y veces y0, ¿no? Entonces, cuando tomaba ahora el segmento que va de ahí hacia acá arriba, y esta era nuestra gamma de z, ¿no? Entonces, fíjense que parametrizado en el sentido positivo, es decir, así, ¿verdad? Aquí está parametrizada en el sentido positivo, pero si yo me tomo menos gamma, ¿no? Entonces esto es la trayectoria, perdón, la trayectoria sigma está definida en el sentido positivo, ¿no? Es decir, así. Así, ¿verdad? Pero si yo tomo menos sigma, ¿no? Entonces menos sigma está parametrizada de tal forma que cuando la sumo con gamma, ¿no? Entonces eso es la parametrización de la frontera del rectángulo de forma positiva. Y entonces se vale el lema de Gursat, ¿no? Entonces se vale el lema de Gursat. Por lo tanto, esta integral me da 0, pero puedo utilizar la propiedad aditiva de las integrales, es decir, esto de aquí es la integral de la función f de w diferencial de w menos, ¿verdad? La integral de la función f de w diferencial de w, la primera integral integrando sobre gamma de z y la segunda integral integrando sobre sigma de z, ¿no? Observen que aquí este menos de aquí, ¿no? Este menos que puse ya aquí, este menos que puse aquí, se corresponde a este menos de acá, ¿ok? Entonces el menos que me daba cambiarle la orientación a la parametrización sigma se refleja en la diferencia de integrales aquí. Entonces, es decir, ¿no? Es decir, la integral sobre la función sigma, sobre la trayectoria gamma, perdón, de z de la función f de w diferencial de w no es otra cosa más que la integral sobre la trayectoria sigma de z de la función f de w diferencial de w. Pero por lo que ya habíamos establecido en la primera parte de la demostración, esto es f mayúscula de z.
Por lo tanto, podemos calcular nuestra f mayúscula de z, ¿no? A partir de la trayectoria sigma de z, es decir, de la integral sobre la trayectoria sigma de z. Y eso nos va a permitir, ¿verdad?, demostrar la otra identidad haciendo la integración a través de la trayectoria sigma. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la forma en la que vamos a proceder. Entonces, ahora sí, vamos a repetir exactamente el argumento que hicimos la clase pasada. Es decir, vamos a estimar, ¿no?, el valor de la parcial de la función f con respecto a x, ¿no? La diferencia, perdón, de la parcial con, bueno, del cociente involucrado en la parcial con la función f, ¿no? Entonces, vamos a tomar h distinto de 0 y un epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces voy a agregar otras diapositivas. Entonces denme un momento para agregar más diapositivas, perdónenme. Aquí está. Ok, entonces ahora sí. ¿No? Entonces, a ver. ¿No? Entonces, sea epsilon mayor que 0, ¿no? Bueno, perdón. Sea h un número real distinto de 0. ¿No? Entonces, ¿qué queremos demostrar? Por demostrar que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, ¿no? Tal que si el módulo de h es menor que delta, ¿no? Entonces la diferencia de los siguientes dos números complejos, f de z más h menos f mayúscula de z entre h menos f de z, el módulo de esta diferencia, ¿verdad?, es menor que epsilon. Ok, entonces pues vamos a tomar epsilon mayor que 0. Entonces sea epsilon mayor que 0. Ok, entonces nuestro objetivo es demostrar que existe esa delta. Muy bien, entonces pues como lo hicimos la vez pasada, ¿no?, vamos a partir calculando. Es decir, vamos a hacer esta estimación. F de z, en este caso más h, menos f de z entre h, menos, ¿no?, en este caso f de z. Entonces, a ver, pues vamos a calcular, ¿no? Ok, entonces, muy bien. Entonces, a ver, si calculamos f de z más h menos f de z, ¿verdad?, entre h menos f de z. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí para poder tomar este punto z más h, observen que tengo que suponer, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que el módulo de h es suficientemente pequeño para que z más h se quede en el disco con centro en z0 y de radio r.
Observen que eso es necesario porque pues necesito desde luego tomar la función f definida en el disco, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es lo siguiente, estamos tomando un h suficientemente pequeño, de tal modo que cuando yo lo sumo h a este número de aquí, es decir, cuando yo considero este número complejo de aquí, que a este de aquí le vamos a llamar precisamente z más h, ¿no? Necesito tomar h suficientemente pequeño para que este segmentito de aquí no me rebase este segmento sea suficientemente pequeño para que este punto se quede en el disco. Pero eso no es ningún problema, porque en realidad nosotros vamos a hacer a h tender a 0. Entonces, cuando h tiende a 0, no, pues no hay ningún problema. Observen también que h podría ser un número positivo, en cuyo caso estamos en este caso, pero también podría ser negativo, en cuyo caso z más h quedaría por aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense que tendría que diferenciar esos dos casos, pero en realidad, como nosotros vamos a trabajar con los módulos, pues no va a haber ningún problema. Entonces, no tenemos que hacer la distinción entre esos dos casos, no nos tenemos que preocupar por esos dos casos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que z más h queda de esta forma, ¿no? Y entonces lo que hicimos la vez anterior, ¿no? Fue parametrizar ese segmento, pero antes pues vamos a calcular esto de aquí. Entonces, bueno, esto de aquí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí, f de z más h menos f de z, ambas mayúsculas entre h menos f de z, pues es lo siguiente, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, esto sería 1 entre h multiplicado por las siguientes integrales. La integral de f, ¿ok? De f, de w diferencial de w, menos la integral igual de f, de w diferencial de w, menos, bueno, aquí cierro mi paréntesis, menos f de z. Y ahora sí, veamos en dónde tengo que integrar. Fíjense que en ambos casos estoy integrando sobre mi trayectoria sigma, pero la primera integral va sobre la trayectoria que une a z0 con z más h. Entonces esto de aquí es sigma sub z más h. Y aquí si es z, entonces es sigma de z. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la que tenemos que calcular nuestras integrales. ¿Ok? Y entonces ahora sí, fíjense, hacemos exactamente el mismo truco que la vez pasada. Es decir, hasta aquí vamos de esta forma, ¿no? Entonces, a ver, siguiendo lo que habíamos puesto aquí, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a definir la trayectoria, ¿no? Gamma de h, de la misma forma que la definimos la vez pasada. ¿Ok? Entonces, a ver, sea gamma de h. No, entonces, a ver. Sea gamma sub h. Bueno, no, vamos a llamarle sigma sub h, ¿sale? ¿Les parece bien? Para que no haya confusión. Sea sigma sub h, la trayectoria que va del 0,1 a los números complejos, ¿no? Definida como sigma de h, ¿verdad? Aplicado a cada t, nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar el punto z más t por h. ¿Ok? Es decir, estamos parametrizando, ¿no? El segmento que une a z con z más h, ¿verdad? Porque si t vale 0, pues desde luego que estamos en z, y si t vale 1, pues estamos en z más h. Entonces fíjense que esta trayectoria de aquí, ¿no? Es precisamente la trayectoria sigma de h que se puede dibujar aquí, ¿no? Entonces, a ver, si quieren la voy a poner con otro color. Estamos parametrizando esta trayectoria de aquí, este segmentito, perdón. Este segmento es el que estamos parametrizando, ¿ok?
Este de aquí sería nuestro sigma sub h. Sigma sub h. ¿Ok? Entonces, a ver si quieren así le voy a poner aquí. Entonces le voy a poner así. Sigma sub h. ¿Ok? Y entonces ahora sí, fíjense, ¿qué gano con esta parametrización? ¿Qué es lo que hicimos en la prueba del anterior? Con esta parametrización, ¿no? Lo que hicimos fue calcular la integral de la función f sobre la trayectoria gamma sub z más ih, es decir, que uní al centro con este punto y la expresamos como la suma de dos integrales. En nuestro caso, ¿no? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a expresar la integral sobre la trayectoria que une a z0 con z más h, ¿no? Es decir, toda esta trayectoria de aquí la podemos expresar como la trayectoria que va de z0 a z, es decir, como la trayectoria sigma de z más la trayectoria sigma sub h, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo como una observación, ¿les parece bien? Entonces, observaciones. Ok. Déjenme ver si así lo puse así, aquí. Ok. Entonces, a ver, vamos a ponerle 1. Observación número 1. Ok. Entonces, la integral de la función f de w diferencial de w, ¿no? Sobre la trayectoria sigma sub z más h, es decir, que une al centro con el punto z más h, la puedo expresar como la suma de las siguientes dos integrales. La integral de f de w diferencial de w más la integral de la misma función f de w diferencial de w sobre la primera va a ir sobre la trayectoria sigma sub z y la segunda integral va a ir sobre la trayectoria sigma sub h. ¿Ok? Entonces esto es lo que podemos hacer con con esta primera integral. La segunda observación es la siguiente. 2. Observen que si yo quiero calcular la siguiente integral, si yo quiero calcular la integral sobre la trayectoria sigma sub h, ¿verdad?, del diferencial de w, ¿no? Pues esto no es otra cosa más que la integral de 0 a 1. Fíjense, como es la constante 1, ¿no? Cuando la evalúe en la parametrización me va a seguir siendo la constante 1. Y si calculo la derivada de la parametrización con respecto a t, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar precisamente h. Entonces esto es la integral de 0 a 1 de h diferencial de t. Es decir, esto es h veces t evaluado de 0 a 1, ¿verdad? Es decir, esto es h, ¿no? ¿Y esto qué me implica? Entonces, por lo tanto, fíjense que cuando yo calculo esta integral, la integral de f de z diferencial de w sobre la trayectoria sigma sub h, como f de z es constante, sale de la integral y entonces me queda h por f de z. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, fíjense, ahora sí, entonces de las observaciones, ¿verdad? De las observaciones, fíjense qué podemos hacer. Ok, entonces, a ver. Vamos a llamar a esta ecuación triple asterisco. Ok, entonces de triple asterisco y las observaciones anteriores,
y las observaciones. Anteriores. ¿Qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, fíjense. Obtenemos que el cociente de f de z más h menos f de z sobre h menos la función f de z, ¿verdad? No es otra cosa más que lo siguiente. 1 entre h, ¿ok? 1 entre h. Todo esto multiplicado por lo siguiente. Bueno, lo voy a poner así. Todo esto multiplicado por f de z más h menos f mayúscula de z menos h por f minúscula evaluado en z. ¿Ok? Y ahora sí, hago cambio con la definición de la integral. Y entonces esto de aquí es 1 entre h por quién. Observen lo siguiente. Fíjense que esta diferencia de f mayúscula evaluada en z más h con f mayúscula evaluada en z, ya la habíamos calculado aquí, ¿no? Perdón, aquí arriba. Aquí está, ¿verdad? Es esto de aquí. Pero observen que a partir de la observación, ¿no? Esta integral sobre la trayectoria sigma sub z más h la puedo expresar como estas dos integrales. Pero esta integral con esta integral se va a cancelar, ¿no? Se va a cancelar y entonces solamente me va a sobrevivir esta integral. ¿Ok? Entonces aquí esto me va a quedar la integral de la función f evaluada en w por el diferencial de w sobre la trayectoria sigma sub h, ¿verdad? Sigma sub h menos, y ahora sí, fíjense, la segunda parte de la observación que acabamos de hacer nos permite expresar este h por f de z como esta integral. H por f de z lo podemos expresar como esta integral. Entonces, menos la integral sobre sigma sub h de f de z por el diferencial de w. Desde luego, esto lo que nos permite es juntar estas dos integrales, perdón. Entonces esto nos va a quedar así, nos va a quedar como 1 entre h por la integral de f de w menos f de z diferencial de w integrando sobre la trayectoria sigma sub h. Y ahora sí, fíjense, ahora sí ya puedo estimar, ¿verdad?, el módulo de esta diferencia. Entonces, con lo anterior en cuenta, ok, entonces permítanme copiar esto de aquí. El módulo de esta diferencia, ¿verdad?, pues va a ser igual al módulo de esto que calculamos aquí arriba. Luego, pero ya hemos utilizado mucho este truco, ¿verdad? Esto va a ser menor o igual, ¿no? Esto va a ser menor o igual que 1 dividido entre el módulo de h, ¿no? 1 dividido entre el módulo de h por la integral, no sé si lo recuerdan, de el módulo de esta diferencia.
f de w menos f de z con respecto a la longitud de la trayectoria sigma sub h, ¿ok? Lo cual siempre es menor o igual, ¿verdad? Menor o igual que 1 entre el módulo de h por, fíjense, aquí, esto de aquí me debería estar acotado por el supremo, entonces sería por el supremo de el módulo de estas diferencias, f de w menos f de z, tal que w está en el segmento, ¿verdad?, que une a z con z más h, es decir, en la imagen de la trayectoria, por la longitud de la trayectoria sigma sub h. Pero esto de aquí no es otra cosa más que el módulo de h, ¿están de acuerdo? Entonces este módulo con este módulo de aquí se va a simplificar, ¿no? Y por lo tanto me va a quedar que esto de aquí no es otra cosa más que menor o igual al supremo, ¿ok? Entonces esto de aquí ok, este de aquí va a ser menor o igual que el supremo de el módulo de esta diferencia, f de w menos f de z, tal que w está en el segmento que une a z con z más h. Y ahora sí, ¿verdad? Para concluir, es decir, para hacer esto menor que epsilon, utilizamos la continuidad de la función f. Entonces, como f es continua en el disco, ¿no?, con centro en z0 y de radio r, entonces para toda z en el disco, ¿no?, entonces para nuestra elección de epsilon mayor que 0, va a existir una delta mayor que 0, ¿no?, tal que sí, ¿no?, tal que sí W está en el disco y z menos w es menor que delta, ¿no?, entonces pues f de z menos f de w pues es menor que epsilon, ¿verdad? De este modo, si nuestra h es menor que delta, entonces para todo w en el segmento que une a z con z más h, se tiene que, pues la diferencia entre z menos w siempre es menor o igual que el módulo de h menor que delta, ¿verdad?
Por lo cual, ¿no? Por lo cual, f de w menos f de z es menor que epsilon, ¿ok? Es decir, siempre que yo me tome, ¿no?, los w's en este segmento que tenemos aquí, es decir, mientras yo me tome w's en este segmento de aquí, entonces aquí son los w's, ¿no? Mientras yo me tome esos w's, la diferencia de esos w's al punto z, es decir, el módulo, perdón, de esa diferencia siempre es menor que la longitud de todo este segmento, es decir, del módulo de h. Y si elegimos a h de tal modo que sea menor que delta, ¿no? Entonces, ese delta, entonces, ojo, este delta sí existe porque eso se cumple para todas las w's en el disco, en particular para las deltas que están en el segmento, ¿no? A ver, si quieren lo escribo así, de este modo, ¿no? Lo voy a escribir mejor así, fíjense, para que quede más claro. Creo que así queda más claro. De este modo, a ver, sí, creo que es mejor escribirlo así. Esto de aquí lo voy a escribir aquí arriba. Ok. Ok, esto de aquí. A ver. Ya no sé qué hice. Ok, lo voy a volver a escribir. Entonces, a ver, como f es continuo en el disco, para toda z en el disco, para nuestra epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si w está en el disco y, ¿verdad?, la distancia, bueno, más bien, el módulo de z menos w es menor que delta, entonces f de z menos f de w es menor que epsilon. A ver, entonces, de este modo, para todo w que yo me tome en el segmento que va de z, ¿no?, a z más h, existe una delta mayor que 0, tal que si nuestra h la hacemos menor que delta, ¿no?, entonces f de w menos f de z es menor que epsilon, ya que el módulo de z menos w es menor o igual que h, menor que delta, ¿verdad? Entonces, como esto lo podemos hacer para cada w en el segmento, ¿no?, por lo tanto, ¿no?, quiere decir que epsilon es una cota superior. Por lo tanto, nuestro supremo es menor que epsilon, ¿no? Pero esto implica que lo que queríamos probar
Es decir que esto de aquí pues también es menor que epsilon. ¿No? Es menor que epsilon. ¿No? En conclusión, la parcial de la función f mayúscula con respecto a x evaluada en z, pues sí es igual a la función f evaluada en z para toda z en el disco. ¿No? Y entonces fíjense, ahora sí, entonces de 1 y 2, de 1 y 2, se concluye que la derivada de f mayúscula evaluada en z, pues siempre es igual a f, ¿verdad? Evaluada en z, ¿ok? Para toda z en el disco. ¿Ok? ¿Eso por qué fue? Pues porque es lo que probamos, ¿no? Probamos aquí esto de aquí. Digo, es lo que explicamos la vez pasada, ¿no? Explicamos precisamente que si lográbamos demostrar estas dos identidades, ¿no? Es decir, que la parcial de f con respecto a x es igual a la función f, entonces se cumple esta identidad, ¿no? Y bueno, eso concluye con la demostración de este teorema, ¿ok? Ahora nada más un comentario final. Entonces, comentario final. ¿Ok? Entonces, en realidad podemos dar otra versión de este teorema, ¿no? Podemos dar otra versión de este teorema, ¿no? Del siguiente modo. Si igual tenemos nuestra función f, ¿no? Definida en el disco, con centro en z0 y de radio r. Entonces, permítanme insertar. ¿No? Entonces, a ver, si ahora nosotros tomamos la función f de igual forma definida en este disco, ¿no? El disco con centro en z0 y de radio r, ¿ok? Entonces aquí sería mi radio r. Pero si ahora nosotros tenemos un punto distintivo, vamos a llamarle z1. Vamos a llamarle z1. De tal forma que la función f es continua en todo el disco, pero analítica solo en z-1, digo, en el disco menos z1, entonces se sigue cumpliendo lo mismo. Es decir, si ahora en vez de en las hipótesis, ¿no? Tomamos, ¿no? La función f continua en el disco, pero analítica en el disco menos z1, entonces sigue habiendo una función de tal forma que esta es su esta función f mayúscula es la primitiva de la función f, ¿no? Entonces podemos formular esta nueva versión de el teorema local de la primitiva, ¿no? Entonces fíjense, si ahora suponemos, si f es, bueno, vamos a tomarlo así, ¿no? Entonces sea
Z1 en el disco con centro en Z0 y de radio R. Entonces, si F es continua en si F es continua en el disco, ¿no? Y analítica en el disco, ¿no? En el disco menos el punto Z1, entonces sigue habiendo una función, ¿sale? Existe. Bueno, entonces existe, ¿no? Esta función F mayúscula definida en el disco, tal que F' de Z es igual a F de Z para toda Z en el disco. Y la idea es que ahora podemos hacer exactamente la misma construcción, ¿no? Es decir, fíjense, si yo aquí me tomo este Z1, ¿okay? Este Z1 que me tomé, a ver, déjenla corto aquí. Esta circunferencia déjenla corto. Ok. Podemos hacer exactamente la misma. Bueno, más bien, podemos repetir el argumento que estábamos estableciendo, ¿no? Entonces, para cada z que yo me tome en esta circunferencia, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, este z de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que yo siempre puedo encontrar una trayectoria que una a z0 con z, de tal forma que z1 quede dentro de el rectángulo, bueno, más bien dentro de esa trayectoria. Es decir, siempre yo puedo encontrar una trayectoria de este estilo, ¿no? De hecho, no sé si lo vean, pero en realidad siempre puedo encontrar un rectángulo, ¿no? Entonces, a ver, déjenme cortar esta circunferencia. En realidad yo siempre puedo encontrar un rectángulo, ¿no? Un rectángulo así, ¿no? Ok. Entonces nada más voy a cortar la circunferencia para poner este punto aquí. Ok. Entonces yo siempre puedo encontrar este rectángulo, ¿no? De tal forma que una a z0 con z, ¿verdad? Y que dentro de él quede nuestro punto z1. Eso siempre lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque el disco es una región, entonces siempre puedo encontrar una trayectoria poligonal que una cualesquiera dos puntos, ¿no?
Y a partir de esos dos puntos, pues yo siempre puedo encontrar un rectángulo, ¿no? Entonces siempre puedo encontrar ese rectángulo. Y aquí podemos utilizar o sea, para demostrar, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, orientamos este rectángulo, ¿no? De forma positiva, pero lo único es que ahora tomo dos trayectorias que me unan, ¿no? A precisamente ¿cómo se llama? Tomo dos trayectorias, ¿no? Que me una a Z0 con el punto Z. Es decir, me tomo esta trayectoria de aquí. Ajá, sí. Sí. Me tomo esta trayectoria de aquí, ¿no? Una trayectoria que una Z0 con Z es esta de aquí. Y me tomo otra trayectoria, ¿no? Que una a Z0 con Z de esta forma, ¿no? Orientadas desde luego como deben de ir, es decir, esta hacia acá, ¿no? Y pues está en la misma dirección, ¿no? Y entonces aquí lo único que harían es, para encontrar la igualdad, ¿no? De la integral con respecto a esta trayectoria y la integral con respecto a esta trayectoria, ¿no? Es ¿cómo se llama? Pues en vez de integrar, en vez de utilizar el lema de Gursat que vio Hama, utilizaríamos el que nosotros vimos en clase. Es decir, que si nosotros tenemos, ¿no? Una función que es continua en un disco, o bueno, en un conjunto abierto, pero analítica en un punto, en un abierto menos un punto, entonces cuando yo me tomo un rectángulo que contenga el punto, también se cumple que la integral sobre la frontera del rectángulo es igual a 0. Es decir, aquí utilizaríamos, ¿no? el mismo argumento, pero con el lema de Gursat que vieron conmigo. A ver, si quieren, creo que aquí tengo la clase. Entonces, a ver, creo que fue la clase 25, ¿no? Aquí está, miren, sí, ajá. Si Z0 es un punto en los complejos y A es un conjunto abierto de los complejos, ¿no? Si tomamos una función definida en A menos el punto Z, de tal forma que sea analítica y continua en A, ¿no? Entonces, analítica y continua en A, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, ajá, tenemos que si R es un rectángulo cerrado, ¿no? Contenido en A, ¿no? Entonces se cumple que bueno, y que contiene el punto Z0, desde luego, entonces la integral sobre la frontera de ese rectángulo también es 0, ¿no? Es decir, esta versión del lema de Gursat, ¿ok? Entonces, con esa nueva versión del lema de Gursat, pues ya pueden probar esta modificación al teorema local de la primitiva, ¿sale? Entonces, si quieren, le podemos llamar local de la primitiva 2.0 si quieren, ¿no? Y utilizarían lo que podemos llamar el lema de Gursat 2.0, es decir, el que les enseñé aquí, ¿no? Que sería este. Lema de Gursat, si quieren le podemos llamar a 2.0, ¿no? 2.0. Déjenme elegir otro color para que se vea. 2.0, ¿ok? Entonces con el lema de Gursat 2.0 pues podrían demostrar de aquí. Recuerden que esto de que sea continua, ¿no?
también lo pueden sustituir por esta hipótesis, ¿no? También pueden sustituirlo por esta hipótesis. Pueden sustituirlo porque el límite cuando z tiende a z1 de f de z por z menos z1 es igual a 0, ¿no? Entonces pueden suponer que es analítica en el disco menos el punto z1, ¿no? Pero en vez de suponer que es continua, pueden suponer solamente que en el punto z0, en el punto z1, perdón, se cumple esta identidad. Se cumple que el límite cuando z tiende a z1 de f de z por la diferencia de z con z1, ese límite es igual a 0. Y entonces si agregan esta hipótesis en vez de que sea continua, pues también se vale, ¿ok? Entonces esas son dos versiones. Entonces esto desde luego nos va a llevar una versión modificada del teorema de Cauchy. Pero bueno, eso lo vemos la siguiente clase. Entonces espero que hasta aquí todo haya quedado claro. Nos vemos en la clase de el día lunes. Hasta luego, muchachos, cuídense.